Sin ningún tapujo, el Kremlin le ha dicho este lunes: los gobiernos occidentales son unos ladrones. ¿A qué se refiere el ejecutivo ruso? A un descarado robo de más de 300.000 millones de dólares retenidos en cuentas bancarias europeas. Dinero que confió Moscú a esas entidades para mantener parte de sus reservas internacionales y los pagos del petróleo y el gas despachados al viejo continente. En este asunto no solo participan los países de la Unión Europea, también los anglosajones, Reino Unido, Australia, Canadá y Washington, que han instado al boicot de los combustibles rusos y al bloqueo de los pagos por los combustibles. La suma está retenida en oro y divisas que Bruselas asegura que usará para armar y reconstruir a Ucrania. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Para las autoridades de Rusia, el boicot contra su petróleo y las sanciones occidentales impulsadas por Washington han servido de excusa para que la Casa Blanca y la Unión Europea se apropien de cientos de miles de millones de dólares que Moscú guardaba en bancos del viejo continente. Este lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acusó a los países occidentales de haber robado esencialmente sus reservas de oro y divisas a través de las sanciones. Y la información no solo salió reflejada en los medios eslavos. La noticia llega a la prensa de Occidente gracias a la agencia británica Reuters, que recoge un careo entre el funcionario y periodistas. Los comunicadores le preguntaron a Peskov sobre una propuesta de la Unión Europea para transferir activos rusos congelados a Ucrania. Efectivamente, la semana pasada, el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, propuso a los integrantes del bloque comunitario considerar la posibilidad de transferir las reservas rusas congeladas a Kiev. Se supone que tal cantidad de recursos debería servir para los esfuerzos bélicos que Washington y Bruselas impulsan en Europa del Este. A ello, el vocero gubernamental ruso respondió: en general, una buena parte de nuestros activos han sido robados por países occidentales específicos. Si bien no mencionó ninguno, se sabe que la mayoría de las pertenencias rusas está concentrada en Alemania, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica y Luxemburgo. El mismo Multimedios británico señaló que el sistema de sanciones aplicado ha congelado alrededor de la mitad de las reservas de oro y divisas de Rusia. Además, calculó el total de las reservas internacionales de la potencia eslava en cerca de 640.000 millones de dólares. Ello quiere decir que al menos esos países tienen retenidos nada menos que 300.000 millones de dólares de las arcas rusas, dinero confiado a diversas instituciones financieras. Sin embargo, hay medios de comunicación como la agencia Europa Press que aseguraron en julio que se trata solo de unos 14.000 millones de euros. Lo cierto es que lo dicho este lunes por Dmitry Peskov es la confirmación de unas declaraciones hechas por el canciller ruso Sergei Lavrov unas semanas antes. El jefe de la diplomacia rusa aseguraba en mayo que Europa, pero también Washington, Canadá, Reino Unido y Australia estaban detrás del robo de los 300.000 millones de dólares. Las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, compiladas por el medio digital Sputnik, daban cuenta de que gran parte de esos 300.000 millones de dólares eran pagos por suministros de petróleo y gas. Nos han robado ese dinero, así de fácil, dijo Sergei Lavrov. Para entonces, el canciller daba declaraciones a la cadena italiana Mediaset, a cuyos entrevistadores y audiencia explicaba que esa apropiación ilícita del dinero ruso fue posible porque la estatal gasística rusa Gazprom estaba obligada a guardar el dinero en bancos occidentales. Recalcó que la Unión Europea acordó desde muy temprano, en marzo, robar el dinero para castigar a Rusia por su posición en torno a Ucrania. Una vez que varios países condenaron las decisiones militares del 24 de febrero, se activaron las sanciones. Muchas de ellas buscaban infligirle a la economía rusa el mayor daño posible en un intento de presionar a Moscú para que cese su defensa del Donbass.
Por tanto, cientos de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios con Rusia. Por vez primera, se añadió la desconexión parcial de Rusia del sistema interbancario internacional SWIFT, lo que llevó a su vez a la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de los países angloparlantes, el embargo sobre la importación de petróleo ruso. Desde finales de febrero pasado se activaron más de 7.100 nuevas medidas restrictivas en contra de Moscú, lo que se sumó a las 2.750 que ya estaban en vigor. De tal forma que, según fuentes especializadas, Rusia pasó a ser el país más castigado del mundo, superando a Irán, Siria y Norcorea. En marzo pasado, Bruselas se jactaba de haber creado un nuevo grupo de trabajo para mejorar la coordinación en la congelación de recursos. El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, señalaba en una entrevista con Bloomberg que se estaban afinando detalles de comunicación con otros Estados miembros para paralizar los activos. El funcionario resaltaba que también estaba puliendo reglas para facilitar a la par la incautación de activos rusos. Ello lleva a las autoridades del Kremlin a pensar que las cifras vertidas en su ocasión por el canciller Sergei Lavrov podrían ser mucho mayores. Algunas fuentes hablan del doble, es decir, estarían rozando los 600.000 millones de dólares. En mayo, señalaba la agencia de información turca Anadolu, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asomaba la intención de utilizar los activos congelados de Rusia para la supuesta reconstrucción de Ucrania. Durante una intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, von der Leyen dijo que la Unión Europea no debía escatimar esfuerzos ni recursos en esa tarea. Pero obviamente no hablaba ni del trabajo dedicado europeo, ni mucho menos de sus fondos. A fin de cuentas, señalan internacionalistas, se trata de la ardua labor de la industria rusa y de las recaudaciones por concepto de petróleo y gas vendidos legal y limpiamente por Moscú a las naciones del continente. En conclusión, Bruselas parece considerar esta una buena excusa para recuperar lo invertido durante años en combustibles. Pero también, dicen los expertos, es una manera de vender una aparente solidaridad, ayudar a reconstruir Ucrania con recursos que no se quedarán en Europa, sino que irán exclusivamente a Kiev. Para ello, recurre a la narrativa de que Rusia deshumaniza a millones de personas tratándolas como si deben ser controladas mediante el uso de la fuerza militar. Por tal motivo, von der Leyen prometió que la Unión Europea y sus socios internacionales ayudarán a Ucrania a resurgir de las cenizas. También acusó al Kremlin de confiscar las reservas de granos y la maquinaria en el flanco oriental europeo o de bombardear los almacenes de granos en toda Ucrania. Señaló que la Unión Europea asignó 2.000 millones en ayuda militar a Kiev y movilizó más de 4.000 millones en asistencia macrofinanciera, ayuda humanitaria y apoyo a refugiados. También estaba solicitando un nuevo monto de apoyo por 9.000 millones de euros en junio. No obstante, la suma de todo ello es poco para lo que significan 300.000 millones de dólares de activos rusos entre oro y divisas congelados en cuentas bancarias europeas. Dinero estancado por cuanto algunos paquetes de sanciones han excluido a los bancos rusos del sistema de pagos internacionales SWIFT. El caso es que el Kremlin insiste en sus denuncias del millonario desfalco occidental y del impago por el petróleo y el gas despachados en plena crisis energética europea. Por ello, no es de extrañar que con socios como Turquía, China o India, Moscú acordara transar en monedas nacionales para evitar el uso de dólares y euros, divisas que le generan gran desconfianza. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.